Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Holy Health, como todos los martes a las 9 de la mañana. Estoy muy emocionada de estar una vez más con ustedes. Y bueno, ya saben, estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitch, en TuneIn, así que no hay pretexto para no ver los programas, porque aparte el día de hoy tengo un programa que vamos a hablar de un tema que de verdad, a mí me apasiona muchísimo. Y como vieron en la invitación, vamos a hablar del método The Human Lab. Así que mi invitado es Ricardo Tagle. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alejandra. Hola a todos. Gracias por la invitación a esta conversación. Encantada. Para mí es un placer, y un placer porque les voy a platicar. O sea, yo descubrí en las redes a The Human Lab, pues ya saben, sigo mucho estos temas, y me llamó muchísimo la atención, me fascinó el nombre, porque me siguen, saben que he llevado un recorrido que ha sido para mí justo como un laboratorio, ¿no? En todo el estudio de mi propio cuerpo, ¿ok? Entonces he pasado por desde deporte hasta ejercicios, movimientos, y cada vez me ha transformado y me ha alimentado y también había otros movimientos que igual me han estancado. ¿Me explico? Entonces ha habido de todo en mi camino y me llamó muchísimo la atención. Entonces contacté a Ricardo. Yo la verdad pensé que estaba en México, pero Ricardo está en Chile y tuvimos una gran conversación, padrísima. Y bueno, por eso es que decidí invitarlo. Me parece interesantísimo, pues todo el conocimiento que tienes. Para empezar, acaba de hacer un seminario la semana pasada, que tuve la oportunidad de escucharlo, y pues tienes una información de verdad que yo creo que, pues los que, como tú lo dijiste, los que nos dedicamos a esto, no solo entrenadores, coach, también pues amateurs, ¿no? O sea, las personas los que hacemos ejercicio, deporte, movimientos, como le queramos llamar, ¿no? Como se dice, el conocimiento es poder, así que les voy a platicar tantito, una pequeña y breve introducción con Ricardo. Ricardo es uno de los pioneros del entrenamiento funcional en Sudamérica. Tiene más de 20 años de experiencia, y bueno, como les digo, es el fundador y creador de este método que se llama The Human Lab. A mí me encanta porque en este método tú fomentas lo que es el enfoque integral y multidisciplinario, pues para incorporar la actividad física en nuestras vidas. Y principalmente lo que más me gusta es esta cuestión de la que tú hablas mucho, que tiene que ver con el gesto espontáneo del movimiento. Entonces, Ricardo, si nos quieres a platicar, y vamos desenvolviéndonos en muchos temas que van a ir surgiendo ahorita, en el poco tiempo que tenemos para una información que es muy vasta, pero ¿qué nos puedes contar? ¿De qué se trata Human Lab? ¿Cómo es que empezaste a darte cuenta de todo este estudio? A ver, Alejandra, básicamente podríamos decir que Human Lab es un lugar en donde se reflexiona de forma crítica con dos objetivos primordiales. Uno, la salud del ser humano en el contexto moderno, y lo otro es el movimiento, ¿cierto?, como potenciador de la salud en este. Entonces, no es un modelo, yo no me atrevo a hablar, ni siquiera quiero hablar de modelo, sistema, porque todo eso
son conjuntos de conceptos que se empiezan a encerrar en sí mismos. Nosotros permanecemos abiertos a la reflexión. Por ende, la reflexión crítica es la base de lo que estamos armando acá. Perfecto. Eso por un lado, esa es la base, un lugar donde se piensa, se reflexiona de forma crítica con respecto a un objeto de estudio en particular, que es la salud del ser humano en el contexto moderno. ¿Bien? Entendiendo eso, yo armé este espacio o este lugar de reflexión y de acción, ¿cierto? No solo teoría, sino que es práctica, es pragmatismo. Armé este lugar por dos razones fundamentales. Una tiene que ver con el proceso que denominamos discordancia evolutiva, es decir, que nuestro pool genético, nuestra colección de genes, ¿cierto?, no está conversando como tiene que ser con el contexto moderno. Hay una separación entre individuo y estímulos externos, que nos está afectando de forma negativa en todo lo que es la expresión de nuestra salud. Eso es una razón, ¿ya? Porque entendiendo el fenómeno, entendiendo el problema, tú puedes trazar soluciones. Es como hacer ingeniería inversa. Una vez resolviendo y entendiendo la magnitud del problema y los componentes del problema, podemos empezar a trazar soluciones hacia atrás. ¿Bien? No es que vengamos con un modelo y lo tratemos de instaurar a la fuerza, no tiene nada que ver con eso. Es como tú, es un laboratorio, va evolucionando, ¿no? Conforme se va experimentando y se va descubriendo. Claro, claro. El nombre de Human Lab, claro, también tiene que ver con lo que tú decías, como la experimentación. Exacto. Experimentar. Y muchas veces experimentar tiene que ver con atreverse a, de una forma responsable, pero atreverse, ¿cierto? Y el segundo componente, la segunda razón por la cual nos nace esta inquietud de armar The Human Lab, tiene que ver con, de forma muy respetuosa lo digo, ¿bien? Es de cómo el mercado me refiero a todos nosotros, agentes que generamos soluciones, ¿cierto? A cómo el mercado está respondiendo para resolver la problemática de la carencia de movimiento en nuestras vidas, ¿bien? Y de cómo eso afecta a nuestra salud. Y nosotros creemos que el mercado, si bien ha hecho esfuerzos interesantes, pero bastante pobres, ¿bien? Y muchas veces tiene que ver con generar respuestas que no son apropiadas, ni siquiera adecuadas para lo que requiere un ser humano. Recordemos, Alejandra, tenemos que recordar lo siguiente. Nuestros genes no han cambiado en nada desde hace 300.000 años atrás. Pero lo que pasa es que nuestro contexto cambió de forma brutal, ¿bien? Y viene cambiando aproximadamente de hace unos, yo diría, 8.000 a 10.000 años atrás, ¿bien? Con el primer gran cambio cultural, social, que tiene que ver con la revolución agrícola, ¿bien? Ahí comienzan los cambios. Y luego ya se aceleran de forma brutal hace unos 200 años atrás con la revolución industrial, y ya ahora, en la época digital, olvídate, ya estamos absolutamente desconectados de las formas de solucionar las pulsiones orgánicas básicas, movimiento, alimentación, relaciones interpersonales, etc. ¿Bien? Tiene que ver con eso la formación de Human Lab, y por lo tanto, como tú bien dices, estamos continuamente reflexionando y observándonos, siendo críticos. A ver, este mecanismo, esta metodología, esta herramienta, esta técnica, ¿sirve o no sirve en el contexto actual? ¿Le sirve al individuo? ¿Cuál es la relación de riesgo-beneficio al aplicar una técnica en particular? En eso estamos permanentemente. Y si tú me pides una definición de Human Lab, tiene que ver con eso, con lo que te acabo de decir. Maravilloso. ¿Ok? Increíble, me encanta. Y dime algo, Ricardo, si podemos empezar a hablar justo de esta problemática, o sea, de qué es lo que está aquejando al ser humano moderno, ¿no? En esta época, en este contexto. Sí. Hablando de la vida sedentaria también mucho, pero de como esta doble información, por un lado me llamó mucho la atención porque hablabas de la neurosis del fitness. Me gustaría un poco
que me dijeras a qué te refieres con eso. Ujú. Por otro lado, este rollo del sedentarismo, sí, por la verdad, porque regresamos, es como si hubiéramos regresado a, o sea, de plano no nos movemos porque todo está No por movemos. pantalla, ¿no? Y por Sí. otro lado, la falta de conexión con la naturaleza. Mm. Y bueno, Sí. ya hablaremos Sí. igual y ahorita en algún momento la falta de conexión con la tierra y los zapatos, y, Mm. en fin, todo ha sido una desconexión. Ujú. Exacto. Todo ha sido una desconexión, pero no ha sido... Pero esa desconexión, fíjate, y hay que entenderla bien, ha sido siempre con la mejor de las buenas intenciones. Claro, claro. Y esa es porque básicamente hemos tratado de ir, como humanidad me refiero, como humanidad, hemos tratado de ir resolviendo problemas, ¿bien? Y problemas que tienen que ver con hambre, dolor, etcétera, huir de los depredadores, un montón de situaciones. Y en esa huida, siempre con la mejor de las buenas intenciones, justamente no hemos ido separando de aquellos estímulos que potencian nuestra salud. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a ver, yo veo ahí, me hiciste dos preguntas. Una, que tiene que ver cómo nosotros vemos este fenómeno problemático. Bueno, eso lo empezó a plantear don Mario Sosa, un argentino maravilloso, doctor en fisiología, y él comenzó a hablar de la triada de la modernidad. Después nosotros le agregamos la tétrada, un elemento más, para hacer 4 elementos que son fundamentales en la pérdida de salud, y últimamente le hemos agregado uno último, ¿bien? Entonces te lo explico. Nosotros Exacto. hablamos de la péntada de la modernidad, ¿bien? Es decir, 5 variables Ya la tengo. Ajá. que son fundamentales a la hora de entender la problemática de salud del ser humano en el contexto moderno, ¿bien? Una de ellas, importantísima, es la denominada hipocinesis, o sea, la falta de movimiento, ¿bien? De movimiento adecuado, o sea, el sedentarismo, básicamente. Mira, para darte una cifra, el chileno promedio, y yo creo que eh, somos muy parecidos en términos de idiosincrasia y de Sí, sí, comportamiento sí, con claro. México, está 9 horas y media sentado. Sentado, como estoy yo en este instante, ¿bien? Súmale a eso las horas que estaba durmiendo y súmale a eso un montón de otras cosas. Entonces, el nivel de falta o de carencia de movimiento es abrumador, siendo que como organismos vivos, y eso hay que entenderlo, el enfoque biológico, Alejandra, cuando tú hablas de entrenamiento, de salud, etcétera, el enfoque biológico, el enfoque evolutivo tiene que estar presente. No podemos desviar la mirada desde esa arista, tiene que estar presente. Entonces, si tú ves que una especie en particular como nosotros fue forjada por y para el movimiento, y resulta que hoy en día no nos estamos moviendo, entonces ya presentamos un punto de distorsión tremendo. ¿Y dónde está el resultado de lo que te estoy diciendo? Por ejemplo, en Chile y en México, yo también sé que en México, ya los niños, o sea, niños menores de 12 años, ya están presentando riesgos de eh, afecciones cardiovasculares. Sí, Aquí claro. en Chile, el 25% de los niños están presentando riesgos cardiovasculares. Eso es brutal. Brutal. Eso es inmoral para una sociedad. ¿No? ¿Sí? Aparte, niños, Inmoral. te tienes que mover, o sea, cuando más Sí. estás y aparte te das la energía, ¿no? Sí, exacto. Entonces, una de esas variables que abordamos en el fenómeno en la péntada de la modernidad, porque es exclusivo de la modernidad, ¿ok? La hipocinesis, carencia de movimiento. El segundo punto, que no mucha gente lo entiende, ¿bien? Porque es un choque cultural, Sí, me encanta. el comprender este segundo punto, que es la hipercinesis, Estudié muy que bien. es la hipercinesis es la exageración de un gesto o un tipo de gesto o una postura. Por ejemplo, yo ahora estoy sentado, ¿cierto? Y eso lo extiendes por 9 horas y media. Eso vendría siendo la exageración de una postura, de un gesto. ¿Bien? Por otro lado, por ejemplo, los deportes ultra específicos también entran en la categoría de la hipercinesia, o sea,
la ultra especialización en un tipo de gesto o movimiento. Y ese es otro fenómeno de la modernidad. Tratamos de resolver la hipocinesis, la tratamos de resolver con hipercinesis. O sea, la persona que se siente sedentario, quiere resolver algo, va y se mete a practicar un deporte. Running, estoy hablando, ¿bien? Running, o ciclismo, o lo que sea, o yoga, ¿bien? Hipercinesis, ultra especialización, siendo que nuestra especie es generalista. Entonces, tratamos de resolver un problema con otro problema. Recuerda si dibujamos un gráfico, por ejemplo, imagínate un gráfico grande donde están todos los movimientos de nuestra especie, a lo que llamamos movimiento humano. Ajá. Dentro de ese gráfico hay un circulito más pequeño que podríamos denominarlo actividad física específica, ¿bien? Entrenar, por ejemplo, hacer ejercicio. Y dentro de ese gráfico, más pequeñito aún, están los deportes o las ultra especializaciones, las disciplinas, etcétera, etcétera. Entonces tratamos de abordar la carencia de movimiento a través de lo más específico, siendo que deberíamos ir a entender de qué manera podemos enriquecer nuestra firma motriz a través de incorporar ciertos gestos naturales que son coherentes con las adaptaciones de nuestra especie. Entonces ahí hay un problema también, que es absolutamente cultural y es absolutamente moderno. ¿Bien? Por ejemplo, el uso de calzado, Alejandra, eso también corresponde a hipercinesis. ¿Por qué? Porque están nuestros pies, ¿cierto?, en una postura de forma mantenida y de forma exagerada. Eso también corresponde a un fenómeno de hipercinesis. Una estructura que está hecha para hacer esto, la tenemos encerrada en esto. ¿Bien? Mucho movimiento. Y por eso nosotros decimos, y es lo polémico de repente, decimos que deporte no es salud. Deporte no es salud. Fíjate la declaración importante. Muchas veces deporte no es salud, sino que termina siendo todo lo contrario, lesión. ¿Bien? Absolutamente. Hay una tercera variable dentro de esta péntada que no voy a profundizar en eso porque al día de hoy está invadida, inundada, impregnada de opiniones y ideología, ¿bien? Pero tiene que ver con el fenómeno de la alimentación humana. ¿Bien? La alimentación moderna, por lo general, cumple con 3 características muy destacables, ¿cierto? Es una alimentación tóxica, es adictiva, ¿bien? Y es proinflamatoria. Principalmente esos 3 componentes. ¿Y dónde lo podemos ver, estas aseveraciones? Bueno, básicamente en las principales enfermedades que sufre el hombre moderno. Revisa tú cuáles son las 10 primeras enfermedades en México y te vas a dar cuenta que las 5 primeras tienen relación directa con la alimentación, o tienen que ver con problemas metabólicos, ¿bien? Derivados de hábitos no saludables, principalmente la alimentación. Entonces ahí no me voy a meter porque ¿qué está pasando hoy por hoy, Alejandra? Está el fenómeno, ya hay un fenómeno ideológico incorporado en la alimentación. Entonces, ya cuando entras a eso, entras en la confusión. Por eso te decía anteriormente que cuando analizamos estos problemas que aquejan nuestra salud, el prisma biológico tiene que ser fundamental. Porque si nos metemos en el prisma cultural, nos perdemos. Totalmente. Nos perdemos totalmente. ¿Bien? La cuarta variable de la modernidad, de esta llamada péntada de la modernidad, es la carencia de descanso. Estas ojeras tienen que ver básicamente con eso. Ya tengo una hija de 2 años que ya, olvídate que no puedo dormir como corresponde. Pero, sí, pero tiene que ver la carencia de descanso o hiposomnia tiene que ver específicamente con la interrupción de los ciclos circadianos. El ciclo circadiano es básicamente este biorritmo que todos los animales, que todas las especies vivas en este planeta la tienen, desde una planta, una bacteria y hasta el ser humano.
y que tiene relación como de qué manera interpretamos los estímulos, sobre todo luminosos, que vienen desde el exterior. ¿Bien? Y como eso en el ser humano de forma específica está alterado, porque, por ejemplo, hoy llegamos a nuestros hogares, llegamos en la tarde y encendemos la luz y nos llegan ondas luminosas, por ejemplo, del espectro azul, que no nos deberían estar llegando a esas horas de la tarde. ¿Ya? Te lo ejemplifico de esa manera. Entonces, ese tipo de estímulos intervienen o interfieren en nuestro ciclo circadiano, específicamente en la producción de melatonina. La luz azul cancela la producción de melatonina, la inhibe. Entonces, cuando llegamos a nuestra casa, a nuestro hogar, en horas de la tarde, cuando se supone que nuestro cuerpo entra en un aletargamiento, ¿cierto? Se está preparando para la regeneración, llegamos, encendemos luces, encendemos monitores para entretenernos, y nos llegan ondas del espectro azul. Y eso cancela la producción de melatonina. El premio Nobel de hace 2 años atrás tiene que ver con este fenómeno que estoy mencionando, el ciclo circadiano. ¿Bien? Y, por ejemplo, nos levantamos al otro día con la sensación de no haber descansado, Alejandra. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí me pasa. A mí me Claro, pasa. ¿Sí? claro, por supuesto. No. Digo, suena la alarma y digo, me faltan horas, ¿cierto?, para sentir que realmente estoy descansado. Bueno, eso súmalo día tras día. ¿Y qué hacemos al respecto? Nos tomamos un líquido Un café, un oscuro, shot de algo, ¿no? Para estimular, claro, artificial. un líquido oscuro que es irritante del sistema nervioso, que le llamamos café, y uff, qué rico, me dio energía. No, mentira, no nos dio energía. Lo que pasa es que alteró el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Bien, y ese ciclo de carencia de descanso, que no te permite dormir bien, que no te permite tener las horas adecuadas de recuperación, súmalo día tras día, ¿cierto? Va haciendo que tu cuerpo se vaya desgastando, sobre todo tu sistema nervioso. ¿Bien? Y ese es un fenómeno de la modernidad, exclusivo de la modernidad. Mira, Y Ricardo, el, yo creo que es de los y el peores. último fenómeno, perdóname déjame terminar, el último fenómeno tiene que ver con lo que tú mencionaste, la carencia de contacto con estímulos naturales. Ajá. Luz solar, frío, hambre, fatiga muscular, ¿bien? Contacto con la tierra en descalzo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa carencia. ¿Bien? Esos 5 fenómenos, en esos 5 fenómenos podríamos estar encontrando a los culpables de la mayoría de las afecciones modernas, ¿bien? Así que por eso es el objeto de nuestro estudio, entenderla, de qué manera se manifiestan, y a partir de ahí empezar a trazar estrategias o soluciones, Alejandra. Por eso te decía que esto no es un método lo que hacemos acá, no es un método, es una forma de pensar cuyo objetivo tiene que ver con tratar, yo soy bien pesimista al respecto, ¿bien? Ajá. Tratar de revertir o disminuir, y en el mejor de los casos, desaparecer los efectos de la modernidad en nuestro organismo. Ese es el fenómeno al cual nos hacemos referencia, querida Alejandra. ¿Bien? Me ibas a hacer una pregunta, perdón. No, sí, iba a complementar tantito porque este ciclo circadiano justamente pegado con la falta de conexión con la naturaleza, que tiene que ver con que somos electricidad, no conectamos con el ritmo eléctrico de la Tierra. Entonces ahí cuando te pasas a la parte de la desconexión con la naturaleza y el contacto que están todos los terminales nerviosas en las plantas de los pies, y entonces esta falta de conexión hace que se pierda ese ritmo. Y entonces, como tú dices, le vamos aunando prender la luz en la noche. Entonces, llegamos a pues claro, ahorita lo que más se nos atrofia a todos los seres humanos es el sistema nervioso. El sistema nervioso. El sistema nervioso en lo instantáneo y el sistema hormonal en el largo plazo, ¿cierto? Por ejemplo, una anécdota con respecto a eso, algo que pasa mucho en los gimnasios, en los centros de deporte, llegan los alumnos y dicen, instructor o profesor, aquí nos dicen profesor,
Estoy cansado, ¿qué tomo? Claro. Estoy cansado, ¿qué me recomienda tomar? ¿Qué me recomienda tomar? Fíjate la lógica mercantilista que hay al respecto. O sea, y están famosos los pre-workout, que son básicamente un shot de neuroestimulantes, ¿cierto? Que irritan el sistema nervioso. Y eso está de moda en los gimnasios acá en Chile, no sé si en México. Uy, he ¿Bien? pasado toda la vida, claro, por supuesto. Mucho Que tiempo. básicamente es cafeína al por 1000. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y en vez de preguntar qué tomo, y nuestra respuesta es, perfecto, ¿estás cansado? Muy bien. Descansa, duerme. Exacto. Duerme una siesta. Claro, te quedan mirando como no es la respuesta que andaba buscando, ¿cierto? Yo ando buscando algo que usted me diga, la pastilla mágica, para resolver mi problema de estar cansado. Y a eso me refiero, respondiendo ya a tu segunda pregunta, con la neurosis del fitness. ¿Bien? Platícanos un poco. Va, mira, en ese concepto, yo me inspiré muchísimo en un filósofo alemán coreano, que se llama Byung-Chul Han, que justo hoy por hoy en el tema de la pandemia se puso muy de moda, no sé por qué. ¿Bien? Eh, y él planteó la tesis en su libro La Sociedad del Cansancio, que es maravilloso, te lo recomiendo, No. en donde aborda el fenómeno de la sensación de cansancio extendida principalmente en el mundo occidental urbano, ¿cierto? Esta exageración o este foco en el rendimiento que nos autoimponemos, ¿bien? Quiero ser mejor, quiero rendir el 110%, no pain, no gain, Sí, toda esa sarta de estupideces, ¿bien? Que tienen que ver con un fenómeno cultural, no un fenómeno biológico. Y el fenómeno cultural es tratar de ser exitoso y rendir y cumplir estándares que son valorados en mi sociedad en particular, ¿cierto? Esto hay que analizarlo en términos contextuales. Y principalmente ya en la sociedad occidental está extendido, ¿cierto? Un concepto de éxito, un concepto de hombre exitoso, un concepto de mujer exitosa, un concepto de estándares a los cuales hay que direccionarnos, que terminan por agotar a los individuos. Trabajar largas horas seguidas no es humano. Fíjate lo que estoy diciendo, no es humano. ¿Se puede hacer? Claro que lo podemos hacer. claro. Pero en el largo plazo termina por agotar estos sistemas nerviosos, o estos sistemas hormonales, o estos sistemas psicobioquinéticos, ¿bien? Totalmente. Psicobioquinéticos, ¿bien? ¿Y dónde vemos eso, por ejemplo? Mira, la única forma que tenemos actualmente de entender el comportamiento natural de nuestra especie, la ciencia etológica de etología, estudia al individuo de una especie en su hábitat natural. El ser humano ya hemos perdido casi esa posibilidad, pero aún quedan ejemplos. Entonces, por ejemplo, los Hadza, que es un pueblo en Tanzania, que tiene la característica de seguir preservando el estilo de vida cazador-recolector. De hace 100.000 años atrás ha permanecido inalterable. Siguen maravillosamente, para todos nosotros ahora, siguen siendo cazadores-recolectores, Alejandra. Imagínate eso. Wow. Entonces, en ellos podemos ver un montón de cosas. Podemos ver los estándares de salud de un ser humano en estado salvaje. Ahora, mira, para que me entiendas, si yo te pido analizar, eh, entender el estado de salud de un león, te doy dos posibilidades. O lo estudias en el zoológico o lo estudias en su contexto natural. ¿Dónde elegirías tú estudiar, cierto, a este estado de salud potente de un león? Pues en su lugar natural, ¿no? Evidentemente. Exacto, ¿cierto? A eso se dedica la etología. En el caso del ser humano, ya no existe esa posibilidad, salvo estos pequeños ejemplos. Entonces, entendiendo el comportamiento de estos seres humanos en un contexto natural
Y siendo cazadores-recolectores, que nosotros fuimos cazadores-recolectores, los homínidos fueron cazadores-recolectores por millones de años. El sapiens fue cazador-recolector por el 98%, 99 y tanto por ciento de la historia, de nuestra historia evolutiva. Entonces no es menor hacer ese estudio, no es menor hacer esa observación. Y por ejemplo, el estudio de las horas de ocio y de descanso y de actividad de los Hadza es maravilloso porque te da a entender que nosotros, como seres humanos, como especie, necesitamos muchas horas de ocio, muchas horas de descanso, muchas horas de juego, muchas horas de no hacer nada. Y claro, estamos inmersos en un modelo que nace principalmente en Inglaterra a finales de, a principios de la Revolución Industrial, en donde tenemos un componente de horas productivas. El colegio, tal como lo conocemos ahora, la educación primaria y secundaria, habla de una forma de enseñarles a nuestros niños que básicamente nace en ese periodo, es decir, la industrialización, incluso de, ¿cierto?, nuestro comportamiento. Entonces, a esos fenómenos tan complejos le llamamos discordancia evolutiva. Por un lado, el contexto social, incluso ya físico, en donde nos desenvolvemos, y por otro lado, nuestra información genética. Y cada vez se está separando más. Por ende, la posibilidad de enfermarnos aumenta. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es más que la expresión inapropiada de nuestros genes. ¿Bien? La expresión inapropiada, no adecuada de nuestros genes. Por ende, la salud es la expresión adecuada de nuestra carga genética, Alejandra. No sé si te respondí a las preguntas. Bueno, y la neurosis del fitness, ¿bien? Inunda estos espacios, estos gimnasios, con, por ejemplo, a ver, te lo voy a mencionar gráficamente. Te desafío a lo siguiente. La próxima vez que vayas a una librería, no sé, donde vendan revistas, acá en Chile se llaman kioscos, donde venden solo revistas, fíjate en las revistas de fitness, pero fíjate en las revistas de fitness que se venden para hombres y en las revistas de fitness que se venden para mujeres. ¿Bien? Son diferentes. Las palabras más usadas en las revistas de fitness para hombres son más músculos, más fuerza, más rendimiento sexual, más. Las palabras más usadas en las revistas para mujeres son menos grasa, menos peso, menos tanto, ¿te das cuenta? Entonces, hay una exigencia, hay unos estándares que son más que nada producto de un tipo de cultura en particular que no tienen nada que ver con nuestros rasgos evolutivos, Alejandra. Y a eso le denominamos la neurosis del fitness. La frase no pain, no gain es clave en entender eso. Es clave en entender eso. Tan de moda en los 80 y que tuvo su origen en el país del norte, claro, por supuesto. tuvo su origen ahí, en la cultura hipertrofiada del país del norte, absolutamente puesta foco en el rendimiento, foco en la competencia, foco en el ser mejor, y que básicamente contaminó a todo el planeta y se extiende a partir de los años 80 en adelante y se extendió en aquellos lugares que se supone que trabajamos para la salud. ¿Bien? A eso denominamos neurosis del fitness y nosotros nos queremos alejar de ese fenómeno. Nos quisimos alejar y nos alejamos, no nos interesa. No nos interesan las métricas, no nos interesa cuánto levantas, no nos interesa cuánto corres los 10 kilómetros, nos interesa la experiencia. Nos interesa que te sumerjas en la experiencia del movimiento humano. ¿Cómo te sientes? ¿Sabes qué? ¿Qué sientes? Ahí te voy a decir, porque justo hablando de la experiencia, en esta experiencia, y hablando un poco personalmente en la cuestión de neurosis, cuando yo hacía triatlones, llegó un momento que había una cosa neurótica. O sea,
yo nunca nada era suficiente, porque Claro, si te fue bien, claro. o sea, si llegaste, hiciste el tiempo que querías, te pudo haber ido mejor. Puro mejor. Entonces, ya quieres el siguiente triatlón, ¿no? Mm, Pero si no llegaste a tu tiempo, pues igual, tampoco, pues mm, entonces ya, yo llegué a llegar de un triatlón en Acapulco, que por decir, la verdad es que no me acuerdo exactamente, y entonces llegar a mi casa y como no me había ido como yo quería llegar, pero estoy hablando de llegar del aeropuerto, sí. ayudar a mi familia, meterme a la computadora e inscribirme al siguiente triatlón porque lo tenía que hacer mejor. Mm, En esta sí. evolución que tú vas diciendo, Mm, cuando de repente eh, eh, la apertura, la madurez, o cuando, no sé, algo te hace empezar a decir, esto no está sano. O sea, no puede mm, ser que yo hice el de Escape from Alcatraz sí, y falté a uno o dos, algunos entrenamientos y lloraba. Dice, sí, bueno, ni sí. me pagan por esto, ¿me Mm, explico? Ni me pagan, sí, ni nada, hasta que yo dije, esto no está bien. O sea, sí, esto no está saludable, ¿no? sí. Hay una búsqueda, hay una búsqueda de validación externa que lo veo muy presente en todas estas conductas. Querer que el otro te valide. Claro, y si no puedes al entrenamiento porque va todo el equipo, en fin, esa parte Claro, tiene mucho que ver, sí. pero cuando vas pasando con el tiempo a la otra, o sea, si la experimentas, te das cuenta de Mm, que es posible esa libertad, es posible esa libertad. sin tiempo, de un momento que dije, bueno, ¿y yo por qué me estoy levantando a las 4 de la mañana si, Mm, o sea, ¿por qué me estoy forzando de ese grado si no tengo ninguna necesidad? Vamos, ¿me explico? sí, Entonces, sí, cuando logras salir de ahí, de repente la verdad es que si volteas para atrás y dices, wow, qué neurosis, sí, qué daño me sí. estoy haciendo, ¿me Qué explico? daño, sí, Más allá sí. de, qué padre, es que no sabes cuánto anduve en bicicleta y no sabes, no, Mm. ¿cómo me estoy afectando a mi mente y pues a mi salud? Sí, y ocurre algo que tiene que ver con que te alejas de la experiencia. Si eso mismo lo hicieras sintiendo la experiencia, mira, hay un biólogo chileno que yo respeto mucho, muy relevante también en el mundo de la ciencia a nivel mundial, que se llama Humberto Maturana todavía no. Y Humberto Maturana, gran biólogo, gran filósofo también, plantea lo siguiente en términos de la competencia de la neurosis. En la competencia, ¿cierto? El foco siempre está afuera, está en el otro. Entonces tú te estás viendo al otro como un espejo. Entonces ya no está la experiencia en ti, sino que está puesto en lo otro. Entonces dejas de conocerte. ¿Bien? Entonces tiene que ver mucho, todo lo que me estás diciendo tiene que ver con mucho dónde ponemos el foco. ¿Bien? Y nosotros hemos intentado de generar ese cambio cultural. Ha tenido un costo, como todo costo, ¿cierto? Principalmente, pero también esto tiene que cumplir con un modelo económico, un modelo financiero, es un negocio, ¿cierto? Yo vivo de lo que hago acá. Claro, claro, Y al principio, cuando inicié este proceso, tuve un costo, que mucha gente se fue. Dice, no, esto no me cuadra para nada lo que están haciendo. claro. Pues bien, era el costo que yo sabía que tenía que asumir. Este cambio paradigmático, este cambio cultural, de pasar de el foco estar afuera a centrarnos en la experiencia. Totalmente. Yo te aseguro que vamos a ver en los próximos años, 10, 20 o 30 años más, que va a surgir una propuesta física de entrenamiento en lugares fitness en donde las preguntas van a ser, ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción surgió cuando hiciste esto? Interesante. ¿Qué Interesante. emoción, Alejandra, qué emoción surge cuando te mueves? ¿Qué emoción surge cuando andabas en bicicleta? ¿Qué emoción te surgió cuando levantas esa pesa de esa manera en particular? ¿Surge el miedo? ¿Surge la rabia? ¿Desde dónde te movilizas entonces? Entonces, empezar a entender cuáles son mis motores emocionales, porque movimiento, emoción y pensamiento son
inseparables, inseparables. Y eso lo tenemos que empezar a entender. Son una unidad. ¿Bien? Me gustaría, Ricardo, si nos puedes platicar brevemente para que las personas que nos están escuchando entiendan un poquito más como hacia dónde vas en toda esta investigación que constantemente, como tú dices, y que va evolucionando todo el tiempo estás haciendo. Hablaste de unos puntos muy importantes en tu seminario, hablaste de la quinesfera, de hormesis, o sea, si brevemente nos puedes platicar porque se me hace muy interesante, o sea, ya hablamos de qué pasa con esta neurosis y aparte lo tocamos, digo, muy poquito, ¿no? Ojalá que sigan Sí. a Ricardo en sus redes porque de verdad tiene una información bien importante y que háblanos tantito para ver entonces, hablaste de la abundancia motriz, ¿no? De la versatilidad, o sea, de la importancia de las direcciones, ¿no? De libertad de movimiento y todo esto. Ok, déjame entender, déjame ver si entendí tu pregunta, pero a ver. De alguna manera, hasta el momento, hemos coleccionado, incorporado una serie de pilares que son transversales a la práctica, a lo que hacemos acá. ¿Bien? Hasta el momento son 8 pilares. Pueden ir creciendo, va a depender mucho de la experiencia que vayamos acumulando, los nuevos conocimientos que vayamos incorporando, porque siempre hay que permanecer abierto. ¿Bien? Si tú te cierras en un modelo, cuando los modelos se cierran sobre sí mismos, mueren. Mueren, porque ya dejan de conversar con el entorno. Entonces se tornan muy sólidos, muy rígidos. Entonces, nosotros tratamos de hacer acá un modelo abierto, dinámico, y para eso hay que estar dispuesto a cambiar de opinión. Ojo, estar dispuesto a cambiar de opinión. O sea, no hay otra posibilidad. ¿Bien? Porque ahí empiezas a dialogar, empiezas a dialogar con tu contexto, con tu entorno. Entonces, dentro de estos diálogos, dentro de estas reflexiones, te dije, estamos ocupando 8 pilares que son transversales, ¿bien? Y que se aplican a cada entrenamiento que hacemos, a cada propuesta, a cada práctica, ¿ya? Para que lo entendamos de esa manera, de forma más práctica. Entonces, los pilares, los 3 primeros tienen que ver con componentes fisiológicos, ¿bien? Tratamos que la gente sea flexible metabólicamente. Flexible metabólicamente. Es decir, que según el contexto en el cual esté, pueda recurrir a recursos energéticos, ¿bien? Propios, intrínsecos. ¿Bien? O sea, si tiene que subir una montaña, sea capaz de activar la maquinaria metabólica que le va a permitir subir la montaña. ¿Bien? Decirlo en palabras muy sencillas. Si tiene que arrancar de un perro, bueno, que sea capaz de activar la maquinaria metabólica que le permita arrancar de un perro. A eso te estoy diciendo en palabras muy simples. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Nuevamente, porque la ultra especialización no es humana. Somos versátiles, somos generalistas, incluso para obtener nuestra fuente de energía. Y, por ejemplo, dentro de esta estrategia, entrenar en la mañana en ayuna. O sea, a las 7 de la mañana venir a entrenar y probar, ¿cierto? No haber consumido alimentos desde el día anterior. Esa es una estrategia como para empezar a activar esta versatilidad. Perdona, me están llamando. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, y justo estoy con mi teléfono y me están llamando y ahí se corta, pero perdona. Bien, el primer pilar, versátil en términos metabólicos. El segundo pilar, integridad elástica, recobrar la integridad elástica. No todos los ejercicios tienen que ser de compresión, levantar pesa, levantar pesa, levantar pesa. Y no todos los ejercicios tienen que ser yogas, estiramientos estáticos, ¿cierto? En donde tus tejidos se estiran. No, debe haber una compensación, debe haber un equilibrio en el gesto que haces, que incorpore ambos elementos, fuerzas de compresión y fuerzas de tensión, actuando de forma coordinada. ¿Bien? No te lo puedo explicar más fácil, eso hay que profundizar mucho al respecto. Claro. Y
Un tercer elemento que es netamente físico tiene que ver con la reconexión motriz. Aprende a moverte como ser humano. Ocupa todos los planos motrices. Si tú vas a un gimnasio tradicional y observas los planos motrices de sus gestos, todo es lineal. Lineal, 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 lineal. E incluso todo en el plano sagital. O sea, hay muy pocos elementos que combinen gestos, que te hagan ser más humano, más versátil. ¿Bien? Somos de los animales más versátiles en términos motrices que existen. ¿Bien? Nuestro sistema nervioso, nuestro gran cerebro, principalmente tiene como función controlar movimiento. ¿Bien? Entre más complejo es el animal, más en términos motrices, más complejo es su sistema nervioso. Claro, ¿Okay? claro. Entonces, el tercer pilar es volver a reconectar a la gente con esta firma, la firma motriz que identifica a nuestra especie. No somos robots, no somos máquinas, nos movemos de forma versátil, dinámica, ¿bien? Tiene que ver con eso. Un cuarto punto es una brújula que ocupamos nosotros, es una guía que la desarrollamos nosotros y que tiene que ver con la matriz eukinética. Eukinesis quiere decir correcto movimiento, movimiento adecuado. Entonces esta matriz, esta brújula, nos dice a nosotros, por ejemplo, no por mejorar el metabolismo de una persona lo vas a dañar anatómicamente. ¿Bien? Esa es una premisa no menor, porque nos permite identificar aquellos movimientos o técnicas que sí vamos a incorporar y aquellos que no, aquellos que quedan fuera. ¿Bien? Y como la mayoría de las técnicas actuales de ejercitación provienen de deportes, entonces estamos ahí en un tema no menor, porque nosotros sacamos las técnicas deportivas y nos fijamos en la firma motriz humana. Si tú vas a entrenar a un delfín, tienes que fijar sí o sí que el delfín nada, ¿bien? Se desliza por el agua, no lo puedes hacer correr en una pista. Entonces, eso que parece tan exagerado, pues bien, en el ser humano ocurre todos los días en todos los gimnasios del mundo. Meten a un homínido a hacer cosas para las cuales ese homínido no está adaptado. O, dicho de otra manera, no ocupan toda esta riqueza motriz que tiene ese homínido, ¿bien? Ese individuo de esa especie en particular. No sé si me di a entender. Entonces, esta brújula, este cuarto pilar, la matriz eukinética, nos permite ir corrigiendo errores o disminuyendo la capacidad de equivocarnos. ¿Bien? Es decir, este ejercicio en particular, XX, ¿afecta, daña anatómicamente al individuo o lo potencia? Ok. ¿Le ayuda a mejorar su metabolismo o no? En términos motrices, ¿le adhiere riqueza motriz a esta persona o no? ¿Bien? Cada ejercicio que hacemos acá es sometido a esa brújula, a ese árbitro, ¿bien? El siguiente pilar tiene que ver con lo que tú mencionabas de esta capacidad de ocupar el espacio, ¿cierto? El mapa motriz, que también es parte de nuestras investigaciones personales, ¿cierto? Investigaciones individuales. El mapa motriz habla de adherir caos y creatividad a tu práctica motriz. Sea lo que hagas, sea lo que te gusta hacer, identifica si tus movimientos o tus gestos o tu práctica está demasiado estructurada u ordenada. Primero identificar eso. Ajá. Luego, trata de agregar otros componentes en los cuales intervenga la creatividad, porque es fundamental, porque tu sistema nervioso ahí explota en alegría y explota en nuevas conexiones. Entonces, tenemos que empezar a identificar, a navegar por este mapa motriz, empezar a dibujar la mayor cantidad de puntos posibles, nuevamente, para agregar riqueza en tus gestos motrices, para agregar sobreabundancia en tus gestos motrices.
organismo se enriquece, se fortalece con la versatilidad. En la medida que nos vamos haciendo ultra especialistas, más frágiles nos tornamos, más frágil nos tornamos. Ojo con ese concepto, ¿bien? Y el siguiente tiene que ver con la kinesfera. La kinesfera, el siguiente pilar, es un concepto que yo descubrí en la danza. ¿Bien? Yo no soy bailarín, pero sí investigo mucho en la danza porque ahí, cuando tú profundizas en las formas de enseñanza de la danza, te enriquece muchísimo en términos de las herramientas que puedes aplicar. Y descubrí a un coreógrafo a fines del siglo XVIII, Rudolf von Laban, y él desarrolló un concepto que se llama kinesfera. ¿Bien? La kinesfera es una esfera imaginaria que te sigue, ¿bien? Cuyo diámetro, cuyo radio son, ¿cierto?, las dimensiones de tus extremidades. Entonces, la idea de Rudolf von Laban es enseñar a la gente a ocupar su cuerpo en el espacio, abordarlo, manejarlo. Y esta kinesfera se expande o se contrae en la medida que nuestro cuerpo crece o baja, ¿cierto? O sea, agranda o se achica. Bien, y Rudolf von Laban, lo que me llamó la atención muchísimo en términos pragmáticos, desarrolló una técnica de enseñanza muy fácil, muy pedagógica, para hacer ver en tus prácticas, en tu entrenamiento, qué tipo de plano motriz, qué tipo de gesto estás desarrollando, ¿bien? Si es rico en gestos motrices o es pobre. ¿Bien? Ese es otro pilar, la kinesfera. Y lo ocupamos bastante también en algunos días específicos de nuestras prácticas. Maravilloso. Y los dos últimos tienen que ver con los objetivos que andamos buscando. ¿Bien? Los dos últimos pilares de nuestra forma de reflexión que tenemos acá tienen que ver con aquello que andamos buscando. Y andamos buscando dos cosas con las personas que se incorporan a este camino. ¿Bien? Andamos buscando el desarrollo de hormesis, antifragilidad o hormesis, son dos conceptos similares, y andamos en busca de lo que denominamos salud salvaje. ¿Bien? A ver, la hormesis, ¿qué es? La hormesis es que si tú incorporas o inoculas pequeñas dosis de estrés, tu organismo responde de forma favorable y se adapta a ese estrés. ¿Bien? Te lo explico con las vacunas. Las vacunas actúan mediante hormesis. Tú le inoculas al organismo una pequeña dosis de esa enfermedad, de ese microbio, y tu organismo responde desarrollando defensas. Aquí en nuestro organismo funciona lo mismo. Y la hormesis puede ser ejercicio, apropiado para nuestra especie, ejercicio. El ejercicio bien inoculado desarrolla respuestas adaptativas positivas. El ejercicio mal inoculado desarrolla respuestas adaptativas negativas. Lesiones, sobreentrenamiento, etc. ¿Bien? O ultraespecialización. ¿Bien? La hormesis, ejercicio, hambre, el ayuno intermitente es pequeñas dosis de hormesis. Cuando tienes hambre, se movilizan una serie de respuestas hormonales. Respuestas hormonales que nos pueden ayudar a potenciar la salud. Claro. Frío. Pequeñas dosis de frío, estoy conectando la batería. Pequeñas dosis de frío también movilizan los mismos mecanismos hormonales que puede movilizar el ejercicio. ¿Bien? Luz solar. ¿Cierto? No te pongas bloqueador todo el año, no es necesario. Sal al sol, exponte a la luz solar y adáptate a ese fenómeno. ¿Bien? Por ejemplo, esa es la hormesis, y que tiene que ver con formar organismos antifrágiles, o sea, aquellos organismos que se potencian con el estrés. Y aquí yo les recomiendo algo a tus lectores, a tus escuchas. Les recomiendo que lean el libro de Nissim Taleb, economista israelita, que se llama justamente Antifrágil, en donde él desarrolla la idea de que las organizaciones, los países, los estados, los organismos, los sistemas biológicos pueden crear, ¿cierto? Pueden desarrollar un modelo de antifragilidad, es decir, que se potencien con el estrés.
Y lo hemos visto ahora, en pandemia, en cuarentena, a todo nivel, a nivel económico, financiero, político, etcétera. Cómo todas nuestras estructuras socioeconómicas, sociopolíticas, al ser tan rígidas, al no ser versátiles, empezaron a derrumbarse. Así, ¿Bien? así. Y lo mismo ocurre en un organismo vivo, querida Alejandra, lo mismo ocurre. Podemos ser organismos antifrágiles, pero para eso necesitamos estar expuestos a la mayor cantidad de estímulos posibles, gestos, movimientos, estímulos de la naturaleza, etc. ¿Bien? Y tiene que ver con el último pilar, que es la salud salvaje. ¿Y qué tiene que ver la salud salvaje? Es una utopía, ojo, ojo, ¿sí? Es una utopía, pero como utopía nos moviliza, ¿bien? Nos moviliza, es un input, un estímulo movilizador. Es decir, la salud salvaje debería, en otra forma, te lo traduzco, es la correcta y adecuada expresión de nuestros genes. Pero para que eso ocurra, hay que ponerlo en un contexto en particular, que hoy por hoy ya en la modernidad es muy difícil. Fíjate, tengo luces, estoy encerrado, no sé, me tomé una cerveza hace un rato atrás. Muy difícil arrancar de la modernidad. Y por eso decimos que es una utopía, pero nos moviliza al menos. Nos moviliza a reflexionar, a pensar, a tomar hábitos apropiados y adecuados o a tratar de revertir o disminuir el efecto de la modernidad en nuestro organismo. Y eso, querida Alejandra, son los 8 pilares más o menos que hemos ido identificando que pueden ser el soporte de lo que hacemos acá. Obviamente va a ir cambiando esto. Como te digo, esto es un modelo de reflexión. No es un sistema que bla, bla, bla. No, no. No nos El modelo de interesa. reflexión me encantó, claro. No nos interesa. ¿Bien? Más o menos, no sé si respondí. No sé No, si no, respondí por tu supuesto. pregunta. La verdad es que es mucha información, pero yo creo que Mucho. estamos dejando una semilla de la importancia de la versatilidad, o sea, permitirlos, y yo creo, como tú dices, sí, en la modernidad es difícil, vivimos en estos lugares y más en edificios de 24 pisos, ¿no? Yo de repente me digo, tengo ratón de laboratorio, pero la verdad es que tenemos que buscarlo. O ¿Sí? sea, es una responsabilidad. O sea, si ya nos dimos cuenta de esto, tenemos que ir por eso. Y para ir por eso tenemos que, en todo lo que estás diciendo, estoy entendiendo que claramente pues tenemos que abrir nuestra mente. No podemos quedarnos nada más con un camino, con una idea, y si ya nos dimos cuenta, yo hablo mucho de regresar al origen. O sea, la importancia de regresar al origen, cada vez nos estamos dando cuenta que pues necesitamos modificar nuestra alimentación a algo más simple, no tan producido, no tan Eso. artificial, lo mismo con todo, ¿no? Usar menos zapatos. Hoy, por ejemplo, yo ya no puedo usar tenis, me cuesta mucho trabajo usar tenis, ahora me incomoda usar los tenis Exacto. para hacer ejercicio. Ya no voy a la Sí. bicicleta, pero en lo que hago ahora, ya no uso los tenis. Y corro descalza, me gusta correr descalza. Entonces, todas esas cosas, pero esa cuestión de que esa fragilidad, nos hemos vuelto como, ay, que no me dé frío, que no me dé sol, que ansia tocar la tierra, ¿no? Exacto. Y esa fragilidad nos, pues, exactamente permite que pues, todo nos afecte. Todo Que nos no nos afecta, podamos justamente. enfrentar, que no nos podamos enfrentar a este estrés sano, ¿no? Para el cual nuestro cuerpo está diseñado, ¿no? Para el cortisol y la adrenalina, que sí están diseñados justo para pasar la línea, ¿no? Sí. Y entonces todo esto me encanta, me encanta este Human Lab, que seguramente tienes, ahora sí que tienes para rato para seguir experimentando y descubriendo, pero es una gran información y no creo que mucha gente ha escuchado, me explicó esta cuestión, por ejemplo, de que la salud, el deporte no necesariamente es salud.
Es chocante. Es fuerte, Choca ese concepto. Sí. es un shock y aparte si te das cuenta, yo también me empecé a dar cuenta que todos mis movimientos eran así, Mm, así, así. Y de repente después lineal, sí. el mat no salía del mat, entonces estaba limitada a un espacio nada más, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, se nos está terminando el tiempo, Ricardo, pero yo te agradezco muchísimo que empecemos a sembrar con todo lo que tú estás haciendo, y eres un apasionado, claramente se te nota, en este estudio y en esta investigación de, de regresarnos y recuperar, como tú dices, en el mejor de los casos, revertir, ¿no? Lo más A lo mejor de lo que hace revertir. en el mejor de los casos, y poder empezar a, a, a vivir de una manera mucho más saludable. Y ¿sabes qué? Eh, como decían, si dicen que usamos el 1% del cerebro es lo mismo, ¿no? En la parte motriz, no estamos aprovechando todas las posibilidades que tenemos como ser humano Sí. de utilizar. Entonces, no nos quedemos cortos, tenemos tanto, Sí. ¿no? Sí, y un dato no menor, fíjate, Alejandra. Y todo esto puede ser muy barato, muy económico. No requieres meterte a un gimnasio, no requieres comprarte ropa ni calzado deportivo, no requieres nada de eso, absolutamente. Nada. Sácate los zapatos, anda a un parque y empieza a explorar, ¿cierto?, las posibilidades de tu cuerpo. Y bueno, agradezco que me hayas, agradezco que me hayas escuchado y de la paciencia que tuviste en escucharme. Sí, soy apasionado porque a veces entro en esta especie de trance conceptual, ¿bien? Pero me interesa muchísimo poder compartir ciertos criterios, más que soluciones, más que reglas, ¿cierto? O formas preformadas. Me interesa compartir los criterios, las preguntas, las reflexiones que son importantes y relevantes para ir en búsqueda de esta expresión correcta de nuestra salud, Así que es barata y está al alcance de todos. Ese es el tema. Y es muy liberador, muy a liberal, todo nivel, muy a todo liberal. nivel. ¿Ya? Estoy de Así acuerdo. que agradezco de corazón, Alejandra, que te haya interesado compartir estos conceptos, estas ideas, y espero que sembremos esta semillita, ¿cierto? Seguro, seguro, Así que, seguro, no así tengo que la menor duda. De verdad, muchas gracias, Ricardo. Es mm, interesantísimo todo lo que propones, todo lo que nos compartes, todo lo que has estudiado. Y bueno, pues yo los invito a todos los que nos están escuchando, de verdad, que sigan a Ricardo y que mm, vean, pues, de verdad, les va a cambiar. Yo creo que sí les va a cambiar, ojalá, ¿no? Les va a cambiar el chip y van a poder experimentar, pues, muchas posibilidades. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Estamos en contacto. Ya les platicaremos algo que mm, podemos hacer juntos. Y pues nos vemos el próximo martes, 9 de la mañana. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos aquí a sus órdenes. Gracias, mm. Ricardo. Que tengas muy buen día. Gracias a ustedes, gracias Alejandra por este espacio. Que estén muy bien. Gracias. Adiós, adiós.